En nuestra secuencia, Historia, Arte y Cultura, tenemos un informe sobre el Museo Fortaleza del Real Felipe. Y es que este museo viene siendo considerado uno de los más impresionantes en cuanto a obras arquitectónicas en el continente. Y para nosotros los peruanos es un orgullo. Les mostramos este informe que les hemos preparado. Amigos, el Ministerio de Cultura viene gestionando en representación del gobierno peruano ante la UNESCO, se incluya, por su gran legado histórico y cultural, a la fortaleza del Real Felipe como patrimonio cultural de la humanidad. Con esto, se busca que la riqueza cultural e histórica del Callao sea reconocida en el mundo, a través de la historia. La fortaleza Real Felipe formaría parte de la categoría internacional de bienes excepcionales y más representativos de la riqueza y diversidad cultural. Y para conversar sobre el Museo Real Felipe, hemos invitado esta noche a dos oficiales ilustres y reconocidos historiadores del Ejército. Tenemos esta noche como invitado al general del Ejército del Perú en situación militar de retiro, Juan Urbano Revilla, y asimismo al señor coronel del Ejército del Perú en situación militar de retiro, Enrique Garborevis Godoy, quien también se desempeñó como jefe de la Comisión Permanente del Ejército. A nuestros dos dilectos oficiales, muy buenas noches. Mi general Urbano, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado comandante José Bravo Mendoza, director del programa Yo Amo a mi Ejército, y también mi saludo a todos los que nos están siguiendo en este prestigioso programa. Mi general, ¿cuál es el contexto en el que se construye la fortaleza del Real Felipe y cuáles son las principales características de esta fortaleza? Bien, esta fortaleza del Real Felipe se construye en el contexto del siglo XVIII, en el cual España y sus dominios en América están en una etapa en la cual se están implementando las reformas borbónicas que lo ejecutan los reyes de esta casa de Borbón. Dentro de ello, España lo que hace es querer asegurar sus dominios en América ante las amenazas externas que venían tanto de Inglaterra como de piratas que se acercaban hacia las costas del Pacífico. Y dentro de ello se configura la construcción de un sistema de defensa a través de fortalezas y también creación de ejércitos permanentes y apostaderos navales, o sea, tener sus propios buques. Es así como en este contexto se va construyendo esta fortaleza del Real Felipe, y tiene unas características técnicas propias, porque está dentro del contexto también de lo que se denomina el siglo de oro de la ingeniería militar, es decir, construcción de fortalezas no solamente en América, sino también en la propia península ibérica. Y esta fortaleza del Real Felipe es única en el continente en cuanto a su dimensión y su magnitud y características, construida con piedras que traían desde la isla de San Lorenzo, amalgamadas con cal y canto, amuralladas en todo su contorno, de una forma pentagonal, con 5 baluartes en cada uno de los vértices, y llamados pues baluartes del rey, de la reina, de San Felipe, de San Carlos y San Jorge, como así lo denominó el virrey Amat, que fue quien verdaderamente culminó y le dio las características militares específicas a esta fortaleza del Real Felipe. Muy bien. También damos la bienvenida al coronel Enrique Garborevis Godoy. Coronel, ¿cómo se transforma la fortaleza del Real Felipe en museo? Gracias al teniente coronel José Bravo Mendoza, gran difusor de valores de la cultura militar, por la oportunidad de poder hablar de esta edificación militar tan importante. En la década del 70, el gobierno del Perú toma la decisión de suma importancia de transformar la fortaleza militar en el Museo del Ejército. Ese encargo se le hace a un eminente historiador y gestor cultural,
como era ese entonces el coronel Germán Hamann Carrillo. Él se encarga de adecuar los ambientes internos de la fortaleza para que pudieran ser acondicionados todos los objetos museológicos de la historia del ejército en los diferentes periodos, ¿no? El periodo autóctono, el periodo virreinal, el periodo independentista, periodo republicano, hasta la actualidad en sus diferentes guerras, campañas y batallas. Entonces fue una gran labor que realizó todo este equipo de historiadores, de investigadores y de curadores artísticos que tuvieron a bien, bajo el cargo del ya mencionado ahora general Hamann, y que tuvieron la significativa tarea de materializar todo el patrimonio cultural de una institución tan importante para la sociedad peruana como es la fortaleza del Real Felipe. Muy bien. ¿Cuál ha sido la importancia del museo al punto de vista militar? Mejor dicho, ¿cuál es el valor a través de la historia del Perú? Bien, gracias. En cuanto a la fortaleza en sí del Real Felipe, quisiera hacer mención pues de ese valor militar, diría yo también político e histórico que ha tenido desde su construcción, ¿no?, hasta la actualidad. El Real Felipe cumplió con la misión militar para la cual fue construida en la era virreinal del Perú. Recibió algunos ataques, pero no pudo ser asaltado y no pudo ser tomado. En 1816, por ejemplo, el almirante inglés Brown hizo una incursión hacia el Callao contra este Real Felipe, ¿no?, que era la defensa del puerto del Callao, y no pudo tomarlo. Desde los cañones instalados en la fortaleza del Real Felipe se eliminó esa amenaza al virreinato de entonces del Perú. De igual manera, en 1819, el almirante Thomas Cochrane hizo lo mismo, una incursión hacia el Callao y tratar pues de llegar a tomar la fortaleza del Real Felipe, y no se pudo. Es decir, bajo el punto de vista militar, cumplió sus objetivos para los cuales fue construida esta fortaleza. Pero es más, tiene también otras características que van más allá de la era en la cual fue construido. Para la independencia fue fundamental también este baluarte realista que tenían ahí en la era en los cuales ya San Martín estaba en el Perú y el virrey La Serna evacúa Lima en julio de 1821, antes de la declaración de la independencia. Después, el 19 de septiembre de 1821, esta fortaleza, que había quedado con un contingente militar muy fuerte al mando del general Lamar, entrega la fortaleza del Callao. O sea, no es derrotado, sino que entrega la fortaleza. O sea, ya depone su actitud y se pasa al bando patriota. Y con esto, por ejemplo, ya esa fortaleza pasa a las manos de los patriotas con los efectivos de San Martín, y puede San Martín continuar con sus planes independentistas y fortalecer el norte, que ya también se había obtenido la independencia de la Intendencia de Trujillo, y continuar con los planes de organizar el ejército que apoyó y fue hacia la campaña de Quito y participó en las batallas de Pichincha en particular y el combate de Riobamba. Entonces era muy importante ya tener a esta fortaleza bajo el escudo protector de los patriotas. Coronel Garodevis, ¿qué representa en la actualidad para el Perú el Museo Real Felipe? Bueno, tal y conforme ya ha expresado unos tópicos nuestro maestro, el general Urbano, tenemos un posicionamiento geopolítico. El Virreinato del Perú, la principal posesión de la corona española en Hispanoamérica, tenía su puerto principal, que era donde se desarrollaba todo el comercio de la ciudad más importante de esta posesión, que era la ciudad de los Reyes. Por lo tanto, tenía que tener la fortaleza más importante.
Estudios desarrollados a través de la Academia Peruana de Historia Militar determinan que el Real Felipe es la fortaleza más grande, de más predominancia y más importante de Hispanoamérica, ¿no? Más que la fortaleza de Cartagena de Indias, de San Juan de Ulúa, de Valdivia, de San Juan de Puerto Rico o de Santiago de Cuba. Todas estas fortalezas son de menores dimensiones y de menor predominancia, por lo tanto. Entonces tenemos ahí una primera lectura, una primera aproximación, la de la predominancia de tanta injerencia y tanta importancia en los asuntos militares y, por qué no, políticos, socioeconómicos del Perú como virreinato, como posesión de la corona española. Y se ha iniciado todo este proceso para que la UNESCO, como parte de Naciones Unidas, reconozca a la fortaleza del Real Felipe como patrimonio histórico y cultural de la humanidad, ¿no? Que es el sitial que le corresponde a este importante centinela de nuestra historia. Muy bien, a nuestros dos invitados, manifestarles que justamente la razón del programa es cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria, y estamos enmarcados en esto. Estamos contribuyendo con esta entrevista para que de repente nuestras versiones y todo lo que nos han vertido el día de hoy, en esta noche, sirva de algo para que vean que tenemos una obra monumental como es nuestra fortaleza Real Felipe. Muy agradecido a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército. Dejo las cámaras, mi general, para su despedida. Muy amable por esta ocasión de poder dar relieve al significado de la fortaleza del Real Felipe, que es un elemento histórico, militar y político de nuestro Perú, y que significa la continuidad de ese Perú forjado pues desde sus inicios, y que tiene pues también su etapa virreinal y tiene su etapa republicana, que la mantenemos hasta hoy, y dentro de eso pues ha brillado con luz propia en aquellos avatares militares y políticos el Real Felipe, y con ello es representativo de la historia del Callao como puerto principal de América para la defensa continental, de la historia del Perú también, un Perú de talla continental, es parte también de la historia de España, y por ello es parte de la historia mundial, porque el Callao era pues un puerto conocido a nivel mundial desde los inicios pues de ese Perú virreinal, y que pasa a ser un Perú republicano con lustre en el siglo XIX en particular, ¿no? Y que hoy también lo vemos así, con esa importancia gravitante por esta posición geopolítica ya denominada y exaltada, y merece pues con creces ser un patrimonio cultural, un patrimonio mundial más que el Perú entrega pues a todo el orbe continental y mundial, ¿no? Muchas gracias. Enrique, tu mensaje final. Sí, tener presente que este centinela de nuestra historia no solamente representa al Callao como está en su escudo, ¿no? En su escudo, sino representa la esencia del Perú, que da una idea de continuidad, de una idea de fortaleza, una idea de unidad, una idea de prestancia, de elegancia, pero sobre todo una idea de solidez militar, porque desde que fue construido hasta la actualidad no ha sufrido refacciones mayores, lo que quiere decir es que fue bien edificado, bien diseñado, bien edificado. Entonces todos estos sentimientos, todos estos valores que transmite la fortaleza del Real Felipe deben ser materializados o canalizados a todos los peruanos de bien que aspiran a tener una sociedad que tenga esos valores y esas virtudes, ¿no? Ese sería el mensaje más importante que transmite en la actualidad la fortaleza del Real Felipe, y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar de este futuro patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Muchas gracias a Pepe Bravo. Muchas gracias también a ustedes, porque consideramos que esta es una contribución que va a ayudar a que se logre el objetivo final. Permiso, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.